regresamos en este rumbo de la mañana y ya está con nosotros el buen amigo Fabricio Gómez Mazara, quien es director de Promipyme, pero economista, conocido por ustedes y amigo nuestro. Siempre es un placer conversar con Fabricio. Buenos días, siempre para mí es un placer. Yo lo veo o en mi casa, en la tranquilidad de mi hogar, o en demanda, ¿verdad? En YouTube. Gracias, pero hermano. Siempre los veo. Gracias. Ustedes son líderes de opinión. Gracias, hermano. Fabricio, indefectiblemente, el tema obligado en este momento en la atención de la agenda nacional es la reforma fiscal, la propuesta de reforma que ha presentado el gobierno, aunque hay otra reforma constitucional, una laboral, pero la atención inmediata está sobre la fiscal por las implicaciones que tiene y por lo que el gobierno ha presentado. Desde tu perspectiva, al margen de que eres funcionario del gobierno, ¿verdad? Pero como economista, el tema del impacto puede ser sosegada, disminuida, manejada, consensuada, sin que afecte tanto a los sectores que han levantado la voz de alerta. Mira, esta reforma tiene una característica, y es que por primera vez, digamos que el tiempo político electoral no coincide con el tiempo de la reforma fiscal. En ese sentido, hay que entender que una persona, un político, un líder político que aspire a permanecer en el poder, sabe que una reforma fiscal tiene costos políticos. Hay la economía política de la reforma, como se dice, porque toca sectores, toca intereses. Y lógicamente ahora se hizo. Si había algo que todos habíamos consensuado y que incluso en el debate donde fueron los candidatos del pasado proceso electoral, y así lo expresaron, era la necesidad de hacer una reforma fiscal de un mediano calado, por no decir de gran calado. Porque el tiempo ha ido pasando. Hay que decir que la pandemia generó no solo en República Dominicana, sino yo creo que en todo el mundo, una crisis importante, o más que una crisis, un aumento de la deuda pública. Porque los países dijeron, olvidémonos del fisco y enfrentemos la pandemia y después vemos cómo equilibramos el fisco. En el caso nuestro, de la economía dominicana, el problema no es el porcentaje de deuda sobre el Producto Interno Bruto, sino el porcentaje del presupuesto que se destina para pagar el servicio de la deuda, que anda por cerca de un 23%. Es decir, casi una cuarta parte del presupuesto se destina a pagar deuda pública. Y eso tiene efectos sobre los servicios públicos y sobre todo en la inversión de capital, en la inversión de infraestructura pública. Y yo creo que el tema de la reforma, y ahí hago un mea culpa ahora como funcionario público, las reformas se explican porque para nadie le es agradable que le aumenten el pago de impuestos. Eso no es un ministro de Hacienda, yo sé que no va a ganar un concurso de simpatía en ningún país del mundo, pero lógicamente uno tiene que tratar de explicar y filosóficamente comenzar diciendo que la fiscalidad es el instrumento con que cuenta el gobierno y los estados en sentido amplio para enfrentar desafíos colectivos. Es decir, la seguridad, la justicia, la salud colectiva, la infraestructura, la recogida de basura, el transporte masivo de pasajeros y demás. La única forma que tiene una sociedad de enfrentarla es a través de la fiscalidad. Y una muestra de eso fue, digamos, la pandemia, volviendo al tema, porque tú te imaginas que todos de manera privada hubiésemos querido resolver nuestro problema de salud y no de manera colectiva, no hubiese sido lo costo efectiva que fue para la humanidad y sobre todo para nuestro país, que pasó con buena nota esa materia. Pero siempre es importante decir que aquí ha habido un retraso en la actualización de nuestro sistema tributario. Desde el año 1992, que a los que son más jóvenes, y ustedes lo son, hay que explicarle que esa reforma vino luego de una crisis social y económica en el año 1989, que aunque por decreto comenzó a implementarse en el 90,
en el 1992 fue que se aprobó el código tributario que hoy tenemos, que se le han hecho algunas modificaciones, pero responde un poco a nuestro sistema económico. En lo adelante, aquí se produjo una especie de contrarreforma. No por los planes, no porque hubiera un plan específico, sino por los resultados. Comenzaron a aprobarse leyes sectoriales que implicaban exenciones. Y eso terminó drenando la capacidad recaudatoria de la administración tributaria. Fabricio, el sector MIPYMES, que es el sector con el que trabajas, ¿cómo se ve impactado de manera negativa y de manera positiva, si lo hay, en este borrador de reforma que ha presentado el gobierno? Bueno, yo creo que a mí me toca hablar de la parte más simpática de la reforma fiscal, en el sentido de que había una demanda del sector respecto del tema de los anticipos del pago de impuestos sobre la renta. Cuando uno miraba la ley de compras y contrataciones públicas, que le da un trato diferenciado a las MIPYMES para favorecerlas, claro, uno veía, pero ven acá, ¿y cómo es posible que a las MIPYMES, en el caso de las MIPYMES mujer, que tengo una distinguida dama aquí, se le pagaba un 20% una vez ganaban o se adjudicaban los concursos públicos? Y uno decía, pero ¿por qué no hay más empresas formalizadas? Cuando uno mira la encuesta del Banco Central sobre MIPYMES, que fue hecha con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, menos del 15% de las MIPYMES tiene registro nacional de contribuyentes. Es decir, está formalizada. Cuando uno entraba a ver la encuesta, las tripas de la encuesta, como decimos nosotros, pues encontramos que el problema más acuciante que tenían las MIPYMES, sobre todo las microempresas, era el tema de la liquidez. Entonces, esta reforma propone que no paguen anticipos, se exonera del 100% del pago de anticipo hasta 90 días a las microempresas. A las pequeñas solamente un 40% y a las medianas hasta un 60%. Esto le va a permitir a estas estructuras productivas pequeñas, por así decirlo en términos financieros, hacer que sus cuentas por cobrar estén en un periodo menor a sus cuentas por pagar, que puedan cubrir sus necesidades al interior de sus estructuras productivas y pagar impuestos sin quedarse sin liquidez. Porque una empresa puede tener mucha solvencia, pero si no tiene liquidez, quiebra. Y eso es un elemento que podría motivar a que más MIPYMES se formalizaran. Fabricio, quiero llevarlo al plano de lo que usted estaba diciendo inicialmente, en términos de las exenciones, y para aprovechar su profesionalidad y su dominio. Las exenciones, es verdad que pueden sonar, bueno, pero ¿por qué le exoneramos a estos grandes capitalistas? Pero también el país tiene una ubicación geográfica y competidores en la región que sí la dan. ¿Usted no entiende que eliminar exenciones, sector turismo, construcción, fideicomiso, zonas francas, usted no cree que eso es derrumbar todo el andamiaje productivo de una economía diseñada en servicios como la economía dominicana frente a competidores de la región, en el Caribe, Centroamérica, por ejemplo? Mira, yo no quisiera que aquí se entendiera que yo voy a satanizar las exenciones. Las exenciones tienen su razón de ser. Claro. Y han permitido que varios sectores se desarrollen. Ahora, las exenciones tienen que estar por un tiempo razonable, porque se genera al interior de la economía una suerte de competencia desleal. En el caso del turismo, que es una estructura productiva particular, sí, yo creo que aquí las exenciones prácticamente no se tocan, porque la propia ley establece que se respetan los derechos adquiridos. Y los parques de zona franca, el que menos le queda 10 años de exención, sobre todo porque algunos habían renovado esas exenciones. Y como se han ampliado por la actividad importante de ese sector, creo que no, en el corto plazo no le afectaría eso. Creo que solo el tema del impuesto, que se va a subir de 3.5 a 5 para las ventas en el mercado interno, como una correcto, renta bien, presunta para el pago de impuestos a la renta. Yo creo que eso es lo único que le afectaría. Por lo demás, no creo que
que se toque a ese sector tan importante de la economía. Pero la inversión extranjera directa nueva no tendrá sentido. Por eso te digo, yo creo que lo que uno esperaría en principio es que en el caso de muchos proyectos turísticos y demás, de aquí a diciembre se acelere la aprobación. Por lo menos, digamos, el que sabe que tiene una facilidad, una exención vigente por un tiempo determinado, sí, pues acelera la inversión o los trámites que se va a hacer. Pero yo creo que aquí, más que eso, volviendo al tema de la estructura de tributaria nuestra, es ver cómo uno equilibra, porque es que se ha distorsionado mucho. Por ejemplo, yo he escuchado legítimamente el reclamo del tema del impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI. Pero uno dice, señores, pero es que legítimo lo del IPI y una parte importante de la sociedad lo comparte, y creo que en el Congreso ese va a ser una de las figuras que se va a afinar, por decirlo de alguna manera. Porque es un impuesto que en Latinoamérica no tiene tanto impacto, y cuando uno lo mira, que aporta a la recaudación total, todavía es mínimo. Pero lo que se buscaba en eso, en principio, era introducir un nivel de progresividad en la estructura tributaria, es decir, que el que más ingreso tuviera pagara más. Pero ¿qué pasó con ese tributo? Que se distorsionó un poquito, porque en el 13, en la reforma que entró en vigencia el 1 de enero del 2013, creo que en algún momento se habló de acumular la cantidad de propiedades por, digamos, un determinado contribuyente. Y lo que se hizo fue que se aceleró rápidamente, digamos, el aumento en la exclusión, y ahora anda por 9 millones y tanto, sí, ¿no? Se aceleró la indexación. Se indexa cada año, creo que. Sí. Entonces, ¿qué sucede con esa indexación? Que cuando uno mira, uno dice, bueno, aproximadamente esa indexación implica una vivienda de $175,000. Y uno diría, bueno, pero alguien que tenga una vivienda de $175,000 como que debe contribuir en una estructura tributaria como la nuestra. Pero yo creo que eso es revisable. Pero Fabricio, ahí mismo. Porque aquí había que ver si el tema era la persona física o la persona moral, o qué se buscaba. Ahí mismo, que creo que era un tema de progresividad. En ese tema del IPI está también la revalorización. Sí. Una vivienda que hace 10 años me costó $100,000, hoy está en $200,000, por ejemplo. Y quizás hace 10 años yo hice un lío, ahorré para sacar esa vivienda, entonces, pero también todavía yo le debo 20 años al banco. Sí. Entonces, o sea, hay que ver como que todo el escenario, o sea, son dos medidas muy fuertes. Bajarle el monto indexado al IPI, pero también revalorizar las viviendas. Pero ahí mismo, claro, ¿cómo tú te metes a los barrios a cobrarle a toda esa gente que tiene toda esa vivienda, que en un momento valían 2 millones y ahora valen 7, por ejemplo? O sea, al final ese impuesto no se le va a cobrar a los de los barrios, porque va a ser difícil el gobierno meterse a los barrios. Recuérdate que este impuesto, va a ser difícil este impuesto es a la propiedad, y la propiedad implica tener un título sobre la misma. Es decir, si hay el que no tiene título, por eso entonces es un asunto que es de la clase media y los ricos. Es difícil cobrarle. Pero mira, yo comparto parte de tu preocupación, y creo que en el caso de la actualización del valor, eso va a tomar un poco más de tiempo y podría hacerse de manera escalonada y buscar un punto intermedio entre bajar el porcentaje que se le va a aplicar. El que me va a cobrar me va a tasar. Eso. Ahora, fíjate cómo, y te entiendo, cómo nosotros, curiosamente, no miramos que el impuesto a la renta sobre los asalariados no se ha actualizado desde el año 2013. Es decir, el que gana menos de 35,000 pesos paga impuestos sobre la renta. Y la indexación de los salarios desde el 2016 no se hace. No se han indexado los salarios. Y sobre todo eso afecta a los de los salarios más bajos. Y los medios no lo dejen fuera. No, pero digo yo a los del salario más bajo, porque lógicamente comienza, yo sé que la curva comienza por ahí, y ya a los 80,000 pesos, el 25 no te lo despinta nadie. Entonces, la propuesta lo que está buscando aquí es, primero, hacer un tramo
que aumente un 2%, un 27%, lo que ganan más de 200 mil pesos, pero comenzar a hacer la indexación de manera rápida para los salarios más bajos. Y es imponer un componente de progresividad, porque nosotros no solo tenemos un sistema tributario deficiente a la hora de recaudar, sino que las distorsiones lo han convertido en un sistema poco progresivo cuando tú lo miras, y entonces eso te genera distorsiones en la economía, porque un sector que no tiene exenciones, que diga, mira, yo tengo una rentabilidad de X porcentaje, y el que tiene exenciones tiene una rentabilidad 3 veces a la mía. Yo pago impuestos sobre la renta, pero el que está bajo esa exención no paga impuestos sobre la renta. Y yo lo puedo entender en el sector de la zona franca, porque de alguna manera el mercado internacional es su destino. Pero imagínate para el que compite aquí en el mercado local, que tiene que pagar salario, tiene que cubrir todo el tema de la seguridad social y que además tiene que pagar impuestos sobre la renta. Entonces, yo sé que es difícil construir una estructura fiscal que de alguna manera cubra todos los errores previos y al mismo tiempo recaude más. Es complejo, y por eso esta reforma es compleja, pero es porque es muy abarcadora. Fabricio, yo quiero preguntarte dos. Primero, el tema de la evasión del ITEVI y la evasión del impuesto sobre la renta, 45 y 60%. Uno dice, pero ven acá, si el gobierno lo que nos está diciendo a nosotros es que aspira a recaudar 122 mil millones, coge y aprieta los mecanismos de la DGI de identificación, porque esos son impuestos duros, esos son impuestos de gente que está formalizada, eso no es gente que está informal, no. Es gente que recibe el ITEVI y no lo transfiere una parte. Sí. Es gente que tiene los mecanismos, usted como empresa, como órgano del Estado fiscalizador de determinar si una empresa tuvo ganancia o tuvo pérdida realmente. O sea, hay los mecanismos. Y si se fortaleciera esa debilidad que hay en cuanto a la evasión de esos dos rubros impositivos, no hubiese necesidad de ser tan drásticos a la hora de aplicar una reforma. Eso por un lado, porque eso es tangible y fácil, porque eso está ahí. O sea, fácil desde el punto de vista de que son empresas formalizadas, que están bancarizadas. O sea, eso no es una cosa del otro mundo desde mi óptica. Ahora, Fabricio, lo otro que yo quiero preguntarte a ti. Tú vienes y subes la placa de 3 mil pesos a 6 mil pesos a los vehículos de 5 años. Y dejas 1.500 a los vehículos más antiguos. Pero ¿por qué tú no le pones el 1% al valor del vehículo? O sea, usted es rico, usted quiere tener 3 jipetas en su casa que cuestan 10 millones de pesos cada una. Bueno, pues usted puede pagar 100 mil pesos por ese vehículo una vez al año, en vez de 6 mil, igual que lo que paga el que tiene un Kia Picanto del año. O sea, el que tiene 3 vehículos de lujo de 10 y 12 y 15 millones de pesos, como hay gente que bueno, ojalá yo tenerla. Ojalá yo. O camioncito de pyme. O sea, no me puede pagar lo mismo que el que lo que me paga. De $200,000. Una Jeep que la hace 300,000. Eso es una cosa, primero, evidente. Segundo, si el objetivo es recaudar más, pero tú me estás diciendo que tú me vas, yo tendría que pagarte 6. Yo estoy dispuesto a pagarte 50 por la mía, pero no me jodas con el IPI. Sí. Porque la brega que den en este país, hace un préstamo a 20 años, que te aprueben el préstamo, pagar intereses carísimos, y encima de eso, pagando préstamos, también te voy a tener que pagar por la propiedad. Pero además también por los certificados del ahorro. O sea, me está tributando como empresa, me está tributando como persona, me está tributando los bienes y me va a tributar de los pocos beneficios que yo pueda tener. Mira, yo no entiendo esa vaina. Mira, yo sé que aquí tenemos una baja cultura tributaria. Claro, eso no es y eso, y uno de los problemas ha sido la comunicación. Siempre lo voy a decir, voy a hacerme a culpa ahora como funcionario público. Comenzando por la primera pregunta. Recaudar debe ser una de las cosas más difíciles del mundo, pero en este país cobra una dificultad mayor.
y se lo digo, los amigos que he conocido que han ocupado la Dirección General de Impuestos Internos, siempre le dije a uno, que estudiamos juntos, que somos amigos, le dije, mira, te puedo dar un consejo, presérvate, porque la persona que era digamos, el ejemplo de recaudador y de modernizador del sistema tributario dominicano, terminó con un corazón artificial y murió. Presérvate. Entonces, digo eso porque recaudar es complejo. Cuando uno mira el tema de la base, mira qué sucede con la base. Cuando tú tienes una base exenta, muy amplia, lo que sucede es que cualquier empresario, cuando declara, a no ponerle nombre de comerciante, porque usualmente es más fácil verlo por ahí, declara el pago del ITEVIS, hace lo siguiente: busca hacer una mezcla donde haya un mayor peso de bienes y servicios exentos de los que están afectados por ese tributo, para que cuando haga la mezcla en la declaración, la tasa de impuesto efectiva sea menor. Eso suele pasar mucho. Entonces, cuando tú cierras la base, cuando tú reduces la base que no paga, en este caso ITEVIS, tú estás reduciendo la capacidad de maniobra que tienen aquellos que hacen su declaración y que buscan reducir su tasa de impuesto efectiva. Porque en el caso del ITEVIS, hay que decirlo, no lo pagan los comerciantes, lo retienen. Lo paga el consumidor. Y en otros países eso está penalizado, porque lo que usted está haciendo es reteniendo algo que otro pagó y usted no lo está reportando. Eso se llama de otra manera, ¿verdad? Pero bueno. Y lógicamente ya en el caso del impuesto a la renta, pues hay cosas que son, digamos, se llama ilusión, son más elegantes, porque son temas que de carácter legal utilizan esos subterfugios, ¿verdad? Y no pagan. En el caso del 27%, mira qué pasaba, el impuesto a las empresas era 27%, pero al salario 25%. Entonces, si yo tengo esa opción con un alto ejecutivo, yo digo no, en vez de pagarle una parte del paquete salarial, pago de dividendo o a través de los resultados de la empresa, los beneficios que pagan 27%, le subo el salario porque el efecto es menor en términos impositivos. Sí. Por eso se subió esa tasa por arriba de 200,000 pesos a los asalariados a 27%. Para los altos salarios, que son menos del 1% de la masa salarial, pues queden indiferentes entre pagar por una parte u otra su paquete salarial. Pero quiero entrar en algo. Miren, otro tema que tiene que ver con la falta de comunicación que hemos padecido históricamente, y ahora vuelvo y hago mi mea culpa. No hemos sabido explicar la ley de responsabilidad fiscal, que creo que es un elemento que debe de ponerse sobre el tapete, porque por primera vez un gobierno se compromete a no aumentar el presupuesto de un año a otro en función del crecimiento nominal de la economía. Los presupuestos crecen de acuerdo al crecimiento nominal de la economía. Eso es PIB más inflación. Entonces, esta ley de responsabilidad fiscal le dice, miren, usted solamente puede hacer crecer el presupuesto en un 3% más la inflación esperada. Por ejemplo, en este año se espera un crecimiento, vamos a hacer en torno a un 5% y una inflación de 4%. Se esperaría entonces que el presupuesto para el próximo año creciera 9%. Pero lo que te dice la ley de responsabilidad fiscal no es 9, papá, es 7. Es 3 más la inflación esperada. Eso en el mediano y largo plazo mejora el coeficiente de la deuda. Y si al mismo tiempo, por el lado de los ingresos tributarios, aumentamos en 1.5% el Producto Interno Bruto, reducimos el déficit a la mitad y con él la dependencia de la deuda para completar los recursos presupuestarios. Eso le va a permitir al país entrar en una senda de consolidación fiscal que más adelante podría convertir a nuestro país en grado de inversión y poder emitir títulos públicos con intereses similares a los de los países desarrollados. Porque, repito, el problema de nuestro país no es la relación deuda-PIB, es la relación del porcentaje del presupuesto
del presupuesto, que se destina al pago de los servicios de la deuda. Entonces, esta consolidación fiscal va a reducir dicho porcentaje. Ahora, don Fabricio, pero es interesante todo, porque yo parto de que las reformas fiscales son esenciales, sistemáticas. El Estado tiene que adaptar su estructura impositiva a las dinámicas de la economía. Eso es así de los tiempos de los imperios. Claro. Ahora, hay algo que usted ha señalado, que es la comunicación, empoderamiento del contexto. Bien, pues la satisfacción de los servicios. Porque al final y al cabo, uno tributa en función a los servicios. Entonces yo te pago un IPI, pero yo tengo que adicionalmente ponerle cerco eléctrico y 24 horas una persona en el lobby. Yo tengo que tener una sumergible porque no tengo el agua. Sí. Yo tengo que tener una planta eléctrica porque no tengo la electricidad. Yo tengo que hacer un conjunto de cosas en cuanto a que los servicios públicos no me suplen. Y encima, como clase que busca superar el umbral de la pobreza o la vulnerabilidad, yo tengo entonces que tributar como un gran capitalista, en términos porcentuales, cada quien a sus niveles. Entonces, ¿cómo es que el gobierno impone un modelo tributario, porque no es fiscal, porque no habla del gasto? Es una reforma tributaria, ni moderna ni fiscal, tributaria, y encima de eso entonces le agrega el factor de elevar la presión tributaria sobre el 80% de una sola clase social. Mire, esos cálculos, recuerde que yo puedo entender y me parece fantástico que en una democracia la oposición, los sectores productivos se expresen. Pero sé que estamos sacando algunos, no te excluyo de eso, porque claro. Cálculos un tanto alegres de cosas, de que la clase media va a coger el 80% y cosas. A mí me gustaría ver esos cálculos más detenidamente por un tema académico, ni siquiera por un tema de la coyuntura. Pero bueno, el 70 y tanto pero cuando uno mira eso, miren, a lo que apunta esta reforma en sentido amplio, o más bien, perdón, en sentido estricto, es a tener la sostenibilidad macroeconómica. Nosotros solo reaccionamos. Aquí las reformas han sido producto de crisis. Tuvimos una fuerte en el 92, luego de la crisis del 2004, vino un ajuste tributario que todo el mundo pudo entender. Ahora, en la primera administración del presidente Abinader no se podía porque después de la pandemia, después vino la invasión rusa a Ucrania y todo el tema del vendaval inflacionario, no se podía. Entonces, ahora, en este momento, pues se entendió o entendimos que era el momento adecuado. Ahora bien, cuando digo estabilidad macroeconómica, quiero hacer una mirada un poco más cercana a la clase media dominicana. Miren, la clase media por su naturaleza es quien más utiliza de manera intensiva el mercado financiero. Solo con estabilidad macroeconómica la clase media puede crecer. Nosotros que estamos acá somos miembros de la clase media y tenemos préstamos hipotecarios de consumo, de vehículos, y yo tarjeta de crédito y todo eso. Tener estabilidad macroeconómica permite poder adquirir servicios financieros a tasas de interés estable en el tiempo. Entonces, cuando uno mira el proyecto, entre otras cosas, está unos recursos, creo que 22,000 millones para recapitalizar el Banco Central. Lo que estamos es previendo que una vez cumplamos con ese requisito, en el horizonte no se vislumbra ni una crisis inflacionaria ni devaluatoria. Y vamos a poder seguir invirtiendo con una certeza en el horizonte de que va a haber retorno. La paz social, la paz laboral, la convivencia pacífica que ha tenido este país durante un buen tiempo, esta madurez democrática, lógicamente cuesta. O sea, hay esa frase lapidaria de Friedman de que no hay almuerzo gratis en economía. Los países democráticos tenemos que entenderlo. Y mira que aquí yo soy una suerte frente a mis amigos de abogados no pago de la clase política. Yo le digo, miren, cuando uno mira en el tiempo, nuestros líderes políticos han cometido muchos errores, pero parece que han cometido muchos aciertos.
Porque cuando uno mira en el horizonte aquí en la región y uno se da cuenta de la madurez democrática y de todas las cosas que hoy tenemos, ¿verdad? Verbigracia los tapones. Pero muestran de alguna manera no solo la madurez democrática, sino el aumento del consumo y del poder de compra promedio de nuestra sociedad. Entonces, el salto que tenemos que dar va a implicar bienes colectivos, bienes públicos, infraestructura mejorada, porque cuando uno mira lo privado, nosotros tenemos a nivel privado bienes de un país de ingreso medio como es República Dominicana. Pero cuando miramos la infraestructura pública de servicio, nos damos cuenta que ahí nos falta adecuarnos. Claro. Porque estamos distantes, incluso en el caso del transporte masivo de pasajeros. Sí. Mauricio. Que hay que seguir invirtiendo. La presión tributaria no ayuda. Hay que seguir invirtiendo. Finalmente, un oyente está escuchando la conversación a través de YouTube. Ella se llama Patricia Bermúdez. Y ella me dice, Elvis, pregúntame el estado para que cerremos ahí. Patricia quiere conocer la opinión tuya sobre los $200 que están protegidos por el DERE-CAFTA. Sí. Y quiere saber también qué tipo de retribución se podría contemplar para la clase media que le está quitando en esta propuesta el tema de los asuntos escolares. Ya. Que le van a dar clase media para ayudar. Porque no puede mandar el tema, no puede mandar a los muchachos a la escuela pública porque son clase media. No hay cupo, la educación no es de calidad. ¿Cómo buscamos una solución posible para ese aspecto? La devolución de los gastos educativos. Un golpe duro. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. El mismo proyecto de ley establece que dependiendo del salario, si ya tiene un salario superior a unos 50,000 pesos mensuales, va a tener que hacer una declaración. Bueno, una declaración de impuestos implica que los gastos se deducen del pago de impuestos a la renta. Lo que pasa era que antes los gastos... Pero me van a devolver si yo gasto más de lo que recibo, porque en los países desarrollados te devuelven. Entonces el problema es que aquí nos van a pedir la declaración, pero no nos van a devolver nada. Eso es un desafío para el sistema tributario, porque el sistema tributario dominicano no devuelve, sino que acredita. Entonces, pero no te lo adjudicamos. Pero bueno, y si me muero. Yo creo y estoy completamente de acuerdo contigo, Danira, en el sentido de que si están exigiendo una declaración anualizada del pago de impuestos, como se hace en otros países, pues si yo excedo del tramo del pago de impuestos a la renta, tienen que devolverme. Ese es el desafío que tenemos que enfrentar y que tiene que enfrentar el sistema tributario. En el caso de los $200, ya fui miembro del equipo negociador del DERE-CAFTA. Ya unos años. O sea que usted está claro de esa situación. Pero miren qué sucede. Creo que el ministro Jochi Vicente puso un ejemplo fundamental. Aquí había una tienda famosa que tuvo que cerrar porque competía contra sí misma. Mira qué sucede con los $200. Con los $200, aquí lo que se hizo fue buscar una manera de poner un impuesto interno, ¿verdad? Un IVA para evitar que se compita de manera desleal con el que genera trabajo y con el que paga impuestos. Y de ese impuesto, de acuerdo tengo entendido, se va a pagar $200 el ITEVIS y creo que una parte mínima de un selectivo porque no se puede tocar todo el tema arancelario, no se puede tocar porque sería un caos y toda la modernización en materia logística se echaría hacia detrás. No se puede hacer. Entonces, eso... ¿Pero qué hacemos con el DERE-CAFTA que protege esas compras? No. El DERE-CAFTA protege las compras, pero no el tema, porque esto es un impuesto interno. Este no es impuesto al comercio exterior, que eso es otra cosa que tenemos que salir a explicar. Porque hay vehículos, por ejemplo, de Estados Unidos que pagan un arancel diferenciado de vehículos que vienen de otro país. Pero la tasa de impuesto a nivel interno, el selectivo que se paga, la primera placa, lo paga como un impuesto interno y no afecta el acuerdo al comercio exterior.
Eso pasa un poco con los $200. Pero, por ejemplo, en el 2014, ahí mismo con lo de la compra por internet, hubo una discusión porque el pasado gobierno quería hacer lo mismo y se fue a un tribunal y se ganó ese pleito. Hay una sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Entonces, si ya tú tuviste un tema en tribunales por ese tributo, ¿para qué meterlo de nuevo? Va a pasar lo mismo. Bueno, va a pasar lo mismo. Mira, el Congreso, el Congreso va a cumplir su rol en la democracia. Claro. Y ahí, repito, se afinarán una serie de cosas. Porque también cuando tú haces un diseño tributario para recaudar, si tú lo ves figura por figura, se pierde el sentido, digamos, nadie quiere la tributaria. Es que es regresivo. No, todo lo contrario, es progresivo. Pero Fabricio, si vamos a quitar los 200, te acepto, los comerciantes locales se iban quejando, ellos pagan impuestos, generan empleo, es verdad. Ahora debe haber alguien que supervise el control de precios. Porque que no puede ser que un calzado, te voy a poner un ejemplo, un calzado que yo compro en internet. No diga de lo suyo. Un calzado que una yo camisa, una camisa. Tampoco diga de lo suyo. Una camisa, por ejemplo, una que se están usando mucho, que yo te he visto una cuanta, con un perrito. Italiano, camisa de esa, tú la compras en internet en la tienda ya. A $100, $120. Y tú vas, $100 que son 6,000 pesos aquí, ¿verdad? Sí. Y tú vas a buscar esa camisa aquí en la tienda local de 18 y 20. Óyeme. Entonces tú dices, pero ven acá. Por eso es que la gente se va y te compra por internet. Porque si hubiese un control de precio local, la gente te la compra aquí. Hoy, ¿tú crees que yo quiero esperar que me llegue una camisa 2 semanas pudiendo ir a un mall y comprarla y ponérmela de una vez? Es que tú me estás hablando de un tema que este país lo eliminó hace muchos años. ¿Cuál? Control de precios y tu libre mercado. Pero entonces si un libre mercado, la gente se defiende comprando por internet. Como el libre mercado, yo me voy al mercado internacional. Ahora, no el me que limiten. puede viajar, haga lo que hace Víctor Villanueva. Cuando él va a comprar, Es una se va a minoría. Madrid y compra. Y trae 6 maletas. No compro nada aquí, pero nada. Pero ni mire, pantaloncillos. yo creo que el espíritu de la reforma lo que busca es garantizar esta estabilidad macroeconómica que gozamos. Ya tenemos que aprender de las lecciones anteriores. No esperemos una crisis para producir un ajuste fiscal. Vamos a mantenerlo y a mejorar lo que tenemos, que ese es el espíritu de esta reforma, y lógicamente los sectores que se expresen en el Congreso, que tanto el presidente del Senado como el de la Cámara de Diputados, el buen amigo Alfredo Pacheco, han dicho que ellos van a escuchar, e incluso ayer el propio ministro dijo que se había cometido algún error, que le puso apellido al error. Condicionó a error y segundo garrafal. Que estaba dispuesto a corregirlo. Entonces yo cuál creo, es el error garrafal. yo creo que eso es lo bueno de la democracia. Fabricio, mira, si el gobierno tuviera 3 pickers como tú. Le dice eso a todo lo que viene, no te lleve. Que le es amigo mío. Allantando. En una impresora 3D deben sacarte 4 o 5 voceros, porque óyeme, él aquí con ese tema tan complicado ha dado una explicación que él me convenció. No es que la tiene. ¿Tú me estás entendiendo? Pero él sabe explicar la vaina. Aunque uno le vaya a doler el cajetazo, uno tiene que entender. O queremos un mejor país, queremos más metro, queremos más esto, queremos más. No hay otra forma, no hay otra. Porque si la hubiera. Yo hubiese preferido una reforma progresiva. Bueno. En donde tenemos un amplio parque vehicular, no el marbete, sino los carros más costosos y los carros más viejos que paguen tanto. Y eso es muy fácil, porque eso está en la DGI, está clasificado por años. De los que tienen 3 Ferrari en su casa, que paguen por los Ferrari. Suena, la multa, no por pagar lo mismo que yo. Si yo le digo algo, ustedes se sorprenden. Vamos a ver. ¿Usted tiene un Ferrari? No, ese impuesto está vigente desde el año 2013. Y no lo aplica. Y no se aplica. Pero es porque los ricos se oponen, porque ¿cuántas veces se ha hablado aquí de ese impuesto del 1%?